Hola, hola. Seguro que te ha pasado. Estás leyendo una novela de fantasía moderna, una de esas novedades que huelen a tinta fresca, y de repente sientes algo familiar, un eco, una sensación de déjà vu, como si esa historia de héroes, monstruos y bosques prohibidos ya te lo hubieran contado antes, como en otra vida. Pues déjame decirte algo. Tienes toda la razón. Porque mucho antes de que existieran los hobbits, mucho antes de que existieran y se forjasen tronos de hierro o escuelas de magia y hechicería, alguien tomó un trozo de barro húmedo y escribió la primera gran aventura de la humanidad. Hoy no vamos a hablar de un libro nuevo, sino de algo mucho más fascinante. Vamos a hablar de cómo una nueva tablilla de arcilla, encontrada hace poco, ha cambiado por completo la forma en que entendemos al abuelo de todas las novelas de fantasía, el poema de Gilgamesh. Y créeme, lo que dice esa tablilla sobre los monstruos te va a volar la cabeza. Soy Santi Limonche, matemático de formación, escritor de fantasía y un apasionado de las historias que esconden las palabras. Soy el autor de la saga Ferantir, Tierra de Dioses Inmortales, 3 libros donde las divinidades tejen nuestro futuro y que tienes disponibles en Amazon. Porque recuerda, las historias nos recuerdan quiénes somos y las palabras ocultan historias. Si eres lector de fantasía, tienes una deuda pendiente con un rey de Uruk llamado Gilgamesh. Estamos hablando de un texto que tiene unos 4000 años de antigüedad. Sí, has oído bien, 4000 años. Para que te hagas una idea de la escala, cuando se escribió el poema de Gilgamesh, las pirámides de Egipto ya eran antiguas, pero faltaban siglos para que se escribiera la Biblia o la Ilíada. Imagina esto, no había papel, no había imprenta. La historia de este rey, 2 tercios dios y 1 tercio humano, se grabó punzando arcilla fresca con una caña. Y aún así, esa historia tiene todo lo que tú y yo buscamos hoy en una librería. Tiene la búsqueda de la inmortalidad, tiene una amistad inquebrantable, el famoso romance entre Gilgamesh y Enkidu, y por supuesto tiene batallas, y no solo batallas, sino también contra bestias sobrenaturales. Pero aquí viene lo interesante. Hace no mucho, en el Museo de Solinamia, en Irak, pasó algo increíble. No fue una excavación en el desierto al estilo de Indiana Jones, no. Fue algo más de ratón de biblioteca. Un profesor, Farouk al-Rahawi, estaba examinando tablillas en el museo que había comprado a contrabandistas para evitar que se perdieran, y encontró una pieza que encajaba en el puzzle de lo que ya se conservaba en el poema de Gilgamesh. 20 líneas nuevas, 20 líneas que llevaban milenios en silencio y que de repente cambiaron la escena más hermosa del poema, la entrada al bosque de los cedros. Antes de contarte de qué van estas 6 líneas, tenemos que detenernos en una palabra clave para nosotros, los amantes de la fantasía, la palabra monstruo. En el poema, Gilgamesh y Enkidu van a cazar a un baba, el guardián del bosque. Para ellos es un monstruo. Pero, ¿sabes de dónde viene esta palabra? Del latín monstrum, que a su vez deriva de monere, que significa advertir o avisar. Originariamente, un monstruo no era solo una bestia fea, era una advertencia de los dioses, un presagio, algo que se mostraba para señalar que el orden natural se había roto. Quédate con esto, el monstruo como advertencia, porque lo que nos revela la nueva tablilla es que, quizás, la verdadera advertencia no era un baba, sino lo que los héroes iban a hacerle. Hasta ahora, las versiones que leíamos nos pintaban el bosque de los cedros como un lugar silencioso, oscuro, aterrador, el típico lugar donde vive el villano final. Gilgamesh y Enkidu entran allí como héroes
civilizadores para matar a la bestia y cortar la madera. Pero la nueva tablilla nos regala una descripción sensorial que haría llorar a Tolkien. El texto recién traducido nos dice que el bosque no estaba en silencio, el bosque cantaba. Las nuevas líneas describen una cacofonía llena de vida, el sonido de las cigarras, el grito de los pájaros, el chillido de los monos. Nos dice que Humbaba, el ogro sumerio, el monstruo, no estaba allí afilando sus garras en la oscuridad. Humbaba caminaba por el bosque, envuelto en lo que el texto llama sus aulas celestiales, escuchando la música de la selva como si fuera un director de orquesta. Humbaba era el guardián de una sinfonía natural, y entonces llegan nuestros héroes, Gilgamesh y Enkidu. Y aquí es donde la fantasía antigua nos da una lección de madurez brutal, porque al descubrir que el bosque era un paraíso ruidoso y lleno de vida, la acción de los héroes cambia de significado. Ya no es una gesta gloriosa, es una profanación. El texto describe cómo talan los cedros y de repente el bosque calla, la música se detiene. Han matado la magia para traer civilización. ¿No te suena terriblemente actual? Hay otro detalle en estas nuevas líneas que me fascina y que conecta con esa sensación que tenemos al leer personajes grises o complejos. ¿Alguien le suena de qué estoy hablando? Enkidu, el personaje salvaje que acompaña a Gilgamesh, siempre fue el puente entre la naturaleza y la humanidad. En esta versión ampliada vemos a un Enkidu mucho más conflictivo. Mientras luchaban contra Humbaba, el guardián pide piedad, y es Enkidu quien, en un momento de prisa y casi pánico, le dice a Gilgamesh: «Mátalo rápido, antes de que los dioses se enteren de lo que estamos haciendo». Fíjate en el matiz. Saben que está mal. Saben que matar al guardián del bosque enfurecerá a Enlil, el dios supremo. No es la lucha del bien contra el mal, es la lucha de la ambición humana contra el orden natural. Al final matan a Humbaba y dicen que le cortan la cabeza y la meten en un saco de cuero. Pero tras la batalla llueve y la lluvia cae sobre el bosque destrozado y silencioso. Es una escena de tristeza infinita. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a veces pensamos que la fantasía moderna ha inventado la subversión de expectativas o los villanos con motivaciones. Y resulta que hace 4000 años un escriba de Babilonia ya estaba planteándose si los héroes de sus historias eran realmente los buenos. Ese escriba nos dejó un mensaje en una botella de barro. Nos dijo que la gloria tiene un precio y que a veces el monstruo solo está protegiendo su hogar de otros monstruos. Y hablando de cosas que nos suenan familiares, haz memoria. ¿Cuántas partidas de rol o novelas de fantasía empiezan en una taberna? Es el cliché por excelencia, ¿verdad? El héroe entra, pide una cerveza y el tabernero le da información vital para la misión. Pues agárrate, Gilgamesh también inventó eso. Cuando nuestro rey está destrozado por la muerte de su amigo, vaga por el desierto buscando respuestas. ¿Y a quién encuentra? No encuentra un viejo mago en una torre, no, qué va. Encuentra a Siduri, la tabernera divina, que vive junto al mar. Aquí hay un dato cultural fascinante. Para nosotros la cerveza es ocio. Para los sumerios y babilonios la cerveza era tecnología punta. Era más segura que el agua, era nutritiva y era un regalo de los dioses. Tenían incluso una diosa específica de la cerveza, Ninkasi, a la que dedicaban himnos que, en realidad, eran recetas de fermentación. Por eso, tiene todo el sentido del mundo que la primera gran historia de la humanidad, la sabiduría tenga forma de mujer y te sirva una copa. Siduri es quien intenta poner los pies en la tierra a Gilgamesh,
mientras él está obsesionado con ser inmortal y no morir nunca. Ella le suelta el primer carpe diem de la historia. Le dice: Gilgamesh, llena tu vientre, alégrate día y noche, que tus vestidos sean frescos, báñate en agua, atiende al niño que te toma la mano y deja que tu esposa se deleite en tu abrazo, porque este es el destino de la humanidad. Fíjate tú, pedazo de palabras. Básicamente, la tabernera le dice: deja de buscar imposibles y disfruta de una buena cerveza y de tu familia, que la vida son 2 días. Un consejo que, 4000 años después, sigue siendo bastante sólido y muy necesario. Pero si crees que lo de la taberna te suena, prepárate para el giro de guión definitivo. El momento en que la arqueología hizo temblar los momentos de la historia victoriana. Gilgamesh sigue su viaje y finalmente encuentra al único humano que ha logrado la inmortalidad, Utnapishtim, un nombre difícil de pronunciar, por lo que le diremos el lejano a partir de ahora. Y cuando Gilgamesh le pregunta cómo lo consiguió, este hombre le cuenta una historia curiosa. Le cuenta que hace mucho tiempo los dioses se enfadaron porque los humanos eran demasiado ruidosos. Sí, otra vez el ruido. Y decidieron enviar un gran diluvio para exterminarlos a todos. Pero un dios avisó al lejano en secreto y le dijo que construyera un barco enorme, que metiera dentro a su familia y a la semilla de todas las criaturas vivientes. Llovió durante días, el mundo se cubrió de agua y al final el barco encalló en una montaña. Para saber si ya había tierra firme, el lejano soltó una paloma, que volvió, luego una golondrina, que volvió, y finalmente un cuervo, que ya no regresó. Es punto por punto la historia del arca de Noé, que aparece en el Génesis de la Biblia. Pero la versión de Gilgamesh se escribió siglo antes que la Biblia hebrea. Cuando se tradujo esto por primera vez en el siglo XIX, fue un escándalo mundial. El traductor, George Smith, se emocionó tanto al leer la tablilla y al ver la conexión bíblica que, según cuentan los testigos, empezó a correr por la habitación y se empezó a quitar la ropa de la euforia. Espero que tú no te quites la ropa, no hace falta, pero entiendes la magnitud, ¿verdad? Esto nos demuestra que las historias de fantasía, mitología y religión no son islas aisladas, están interconectadas. Son un río que fluyen unas a otras. Los autores bíblicos conocían las leyendas de Babilonia y las adaptaron a su fe. Para un lector de fantasía esto es oro puro. Significa que cuando escribimos o leemos sobre grandes cataclismos o héroes elegidos, estamos participando en una tradición que no tiene años, tiene milenios. Es fascinante cómo un trozo de tablilla puede sobrevivir imperios, guerras y olvidos para venir a contarnos, hoy, 4000 años después, en pleno siglo XXI, que debemos tener cuidado con los bosques que talamos. Como lectores de fantasía, amamos estos mundos, no solo por la magia, sino por la verdad que esconden. Gilgamesh busca la inmortalidad y fracasó en conseguirla, para su cuerpo, pero su historia, sí se hizo inmortal, y gracias a descubrimientos como este, siguen creciendo y cambiando. Si te gustan descubrir estas conexiones, si eres de los que subrayan frases en los libros y se preguntan de dónde vienen las leyendas, tengo un lugar para ti. En mi newsletter comparto curiosidades como esta, etimologías perdidas y secretos de mis propias novelas. Es un rincón tranquilo para gente que ama leer. Te puedes suscribir en santilimonche.com/newsletter. Y si quieres ver cómo he aplicado estos mitos antiguos en mi propio mundo, echa un vistazo a la saga Ferantir. Allí también hay dioses, hay decisiones difíciles y, por supuesto, palabras que esconden mucho poder.
Nos vemos en la próxima historia.